Muy bien, bienvenidos a una nueva teleentrevista de TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Hoy queremos hablar de una institución que hace ya bastantes años viene muy compleja su situación. Nos referimos al Servicio Nacional de Menores y nos acompaña Eric Rojas. Él actualmente es secretario nacional de la Federación Nacional de Trabajadores del Sename. Don Eric, ¿cómo está? Gusto saludarle. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Decir que no es primera vez que hablamos con don Eric, con este dirigente del Senami, que me acompaña hoy. Hace 6 años tuvimos una conversación en un programa de TVU que se llamaba TVU El Día. Quiero brevemente invitarlos a escuchar parte de esa entrevista. Los trabajadores estamos hartos de las volteretas que se han dado los profesionales que han diseñado estas políticas, toda vez que no están sustentadas en la práctica, en el día a día de los centros, sean estos CREAT, que son de protección, o sean estos del LRPA, Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, CIRCRC o SENI cerrado. Y esto toda vez que cuando los trabajadores señalamos que no estábamos en condiciones de implementar la ley porque nos faltaba, aparte de infraestructura personal, y que además teníamos que ver lo que había ocurrido en otras instancias que habían sostenido procesos similares, no fuimos escuchados. Cuando señalamos que el SENI cerrado debiese haber estado a puertas del CIRCRC, que era un lugar que contemplaba espacio y todavía tiene espacio, no fuimos escuchados. ¿Me comprende? Sí, por supuesto. Ahora, uno tiene la visión de afuera, digamos, como periodista. Muchas veces uno va a las comisarías y ve pasar a los imputados nomás y le cuenta la historia de que son delincuentes. Usted tiene el trabajo cercano con ellos y se acerca. Los chicos, cuando reciben talleres como estos que usted me acaba de señalar, ¿tienen ganas de participar realmente? Hay de todo, hay de todo. Es que hay un efecto... Porque habrá muchachos que no están ni ahí, son delincuentes y... Por supuesto, hay un efecto criminógeno con algunos muchachos que ya lo entienden como su oficio el robar. También ya hay que ser bastante claro, nosotros lamentablemente nos hacemos cargo de algunos chiquillos que nosotros no están dentro de nuestras competencias trabajar, que son los que tienen patologías psicopáticas, psiquiátricas. ¿También están ahí? Sí, porque si delinquen no lo se ve como una persona que tenga una enfermedad mental, sino que se ven como de alguien que infringe la ley. Entonces, el trabajar con ellos se hace complejo porque una persona psicótica, por ejemplo, es una persona altamente inteligente que rápidamente en un trabajo de equipo con los chiquillos que van bien encaminados, lo puede llevar a mal encaminarlo porque como son pares, como delinquen, como tienen su jerarquía al interior, los llevan a cometer, a transgredir la norma, más que a integrarse a la sociedad, que es lo que nosotros buscamos con nuestro trabajo, que se responsabilicen de su accionar. Muchas veces nos vemos superados porque en realidad ahí no tenemos las competencias, no somos ni psiquiatras, ni tenemos formación, ni diplomado, ni capacitación al respecto. Bueno, ahí estaba parte de la conversación que teníamos con Eric Rojas. Lo tenemos aquí en pantalla, está con una fisonomía un poco distinta, pero es el mismo, es Eric Rojas, dirigente del Sename. ¿Cómo está usted, don Eric? Gracias por la posibilidad de conversar. Lo primero, ¿y por qué hago esta entrevista? Porque cuando hice esa entrevista hace 6 años yo me sorprendí, la verdad, con la serie de situaciones que usted me fue comentando en esa entrevista. Ha pasado el tiempo y han sucedido muchas cosas. ¿Ha mejorado el Sename? ¿Las cosas que usted en esa entrevista denunciaba cambiaron para mejor? ¿No han cambiado? ¿Han empeorado? ¿Cuál es la evaluación que hace usted como dirigente? Bueno, la situación del servicio en cuanto a su legalidad se mantiene igual, lo cual es lamentable. Los proyectos que están siendo discutidos en el Parlamento no dan atención a la totalidad que significa infancia, adolescencia y juventud en Chile, sino que lo focalizan. Lo cual es muy complejo porque todos viven en el mismo país, todos los niños, donde se focalizan los recursos y donde no hay una política clara con respecto al resto de los niños. Inclusive hay algunas estadísticas con respecto a la violencia dentro de las mismas casas con sus padres los niños. Bueno, como no tenemos una política de infancia, eso sigue siendo un gran para poder desarrollar de mejor manera el trabajo. Nosotros saludamos la creación de las residencias familiares
pero con respecto al área de protección, pero tenemos cierta mirada distinta al servicio con respecto al trabajo con los niños, sobre todo a la mezcla de perfiles. Cuando hablamos de perfiles, hablamos de niños por protección pura, hablamos de niños que tienen tratamiento psiquiátrico y hablamos de niños y adolescentes que ya han tenido compromiso delictual, han pasado por el sector y lamentablemente eso hoy día ocurre. Entonces, para nosotros eso es complejo porque la contaminación criminógena no es algo que se resuelva de un día para otro. Además, don Eric, ¿sí? Perdón, cuando usted me habla de que Chile no tiene política de infancia, ¿a qué se refiere específicamente? ¿A un documento en particular? ¿A una serie de medidas? Legalidad. ¿A qué específicamente? Legalidad, reglamentos, protocolos claros. ¿Y eso no existe? La legalidad existe, pero es anticuada. O sea, nosotros seguimos llamando Servicio Nacional de Menores. Menor es una conceptualización pretérita, no es como se trata hoy día la niñez, porque son sujetos de atención, no es algo que se toma y se cambia a gusto, es algo que se ayuda a desarrollar, como para conceptualizar de correcta manera y se entienda. Cuando hablamos de reglamentos, dice relación con lo que tiene que hacer el servicio en cada una de sus unidades, desde la nacional, la regional y los centros de administración directa, y los colaboradores que ojalá fueran todos estatales, pero no es así. En ese sentido, cuando no tenemos una legalidad antigua que no es acorde a la realidad actual, cuando no hay una reglamentación clara, porque la reglamentación que se ha ido adecuando en función de ciertos periodos, pero que no está con una legalidad que lo pueda sostener, cuando tenemos además protocolos que no son coherentes ni claros para que los funcionarios puedan atender las situaciones de desborde que todavía se suceden, porque son chicos con muchos problemas producto de toda la vida que han tenido. No la mejor, para ser claro. Entonces eso genera muchos desbarajustes que terminan en hechos de violencia. Y eso se podría evitar con perfiles más claros con respecto a lo conductual. Porque nosotros estamos claros que los niños y niñas les falta mucho cariño, mucho amor, y los funcionarios y las funcionarias tratan de cumplir a cabalidad con eso, pero no basta con eso cuando un chico pierde los estribos porque quería las zapatillas que tenía el otro niño, porque pensó que le dieron más comida que el otro, porque la tía le habló más que a él, que generan situaciones de desborde. Y esas situaciones de desborde, si no hay un protocolo claro para la comunidad y para los trabajadores, generan las constantes estigmas de que nosotros somos torturadores. Efectivamente, han ocurrido situaciones denegables dentro de la que es la política de infancia con los colaboradores, inclusive el centro de administración directa también, en menor medida, pero eso no es responsabilidad del conjunto de trabajadores del Servicio Nacional de Menores. Y en ese contexto, para nosotros es súper importante que la comunidad, que lo planteamos a los distintos ministros que hemos conversado y directores nacionales, hayamos caído un debe con la comunidad de que sepa qué hacemos nosotros, porque lo único que se ve es lo negativo, y no se ve las cosas positivas que se intentan hacer, pero que chocan con estas barreras que te señalaba, que dicen relación con el manejo conductual, que dicen relación con la separación de perfiles, que ya están todos juntos en las mismas casas. Con respecto a justicia juvenil, si es que quiere que también hable un poquito, tenemos igual muchos problemas con el consumo de drogas que sigue habiendo, en menor medida, pero sigue habiendo, y que generan agresiones hacia los funcionarios. Entonces, como son temas vinculados a la violencia hacia los funcionarios, ya sea los pares, ya sea ellos mismos, nosotros requerimos que eso sea tratado de una manera más contundente, porque efectivamente todos tenemos derechos, pero también la agresión a otra persona que no tenga algún tipo de intervención que resulte en que los chicos entiendan que esa no es la forma de resolver los conflictos. Lo único que podemos generar, lamentablemente, es contención y que los chicos salgan y sigan haciendo lo mismo. Y eso es grave. Eso es grave. Sí, usted en esa entrevista de hace 6 años hacía un llamado a las autoridades de la época. Yo recuerdo que estábamos partiendo del segundo gobierno de Michelle Bachelet hace ya bastante tiempo. Hacía un llamado en la época a las autoridades que proyectaran la institución trabajando con los funcionarios del Sename, como usted, que son funcionarios de carrera. Hay que decir que don Eric es profesor de historia, pero por esas cosas de la vida está trabajando en el Sename. Entonces, ese llamado que hacía usted en esa época a proyectar la institución, y para proyectar esa institución, que se haga esa proyección con los trabajadores del Sename, ¿ha funcionado ese llamado o definitivamente se siguen haciendo las leyes, diría usted, desde Santiago, en una mesa,
algún ejecutivo, algún intelectual, eventualmente pensando el desarrollo de una institución como el Sename? Mira, en algunas cosas se han avanzado y en otras se mantienen algunas discriminaciones. Para nosotros nos hacemos cargo de la autocrítica que tenemos que tener como funcionarios públicos de las cosas que no se han hecho bien, pero planteamos que también hay que ver todas las cosas que hacemos con lo que tenemos, que no es mucho, en cuanto a política, en cuanto a reglamento, en cuanto a protocolo. Entonces, cuando nosotros planteamos esto de la autocrítica, también planteamos que la autoridad debe conversar con los trabajadores, y lo que hacen en general es conversar con los dirigentes, y algunos dirigentes son más dados a conversar entre cuatro paredes y otros son más dados a que la gente se entere de que estamos conversando. Entonces, varias de las cosas que se han acontecido no han sido trabajadas con los funcionarios, hay que decirlo, no ha sido una relación de miel sobre hojuelas, pero la realidad obliga, y esperamos que al calor de todo lo acontecido en la región, lamentablemente, y de lo acontecido en nuestros centros, que han sido parte de la Clínica Roja, lamentablemente, se busque ese diálogo con las asociaciones de funcionarios y que también los trabajadores tengan información directa del servicio, porque han pasado cosas como los traspasos o los posibles traspasos a los nuevos, que los funcionarios no están completamente informados, lamentablemente. Se toman determinaciones todavía con algunas personas y no con todos los dirigentes como contempla la ley, la igualdad que nos corresponde. Y ese tipo de cosas inturbian un poco el accionar del servicio. Y esto lo digo porque si no hay una política de infancia que sea hecha con quienes están ejecutando la función, es muy difícil poder readecuar las políticas, porque en definitiva tiene que haber un convencimiento, y para que haya un convencimiento tiene que haber claridad, y todos tenemos que saber hasta dónde podemos llegar y qué es lo que no se debe hacer y qué es lo que corresponde hacer permanentemente, porque eso hay ciertas nebulosas. Otra de las cosas que usted me señalaba en esa entrevista es que había falta de dotación de funcionarios de Sename, que eran muy pocos en general. Yo imagino que eso tiene que ver con que la contención, incluso a veces física, de jóvenes infractores de ley o jóvenes problemáticos implica, digamos, que no haya un funcionario con un grupo de 30 jóvenes infractores de ley. Es una situación compleja. ¿Eso se ha ido mejorando con el tiempo o sigue habiendo, diría usted, falta de funcionarios del Sename, de trabajadores, de trato directo con los menores? Mira, en trato directo, a partir de la contingencia ha mejorado el número de personas que están atendiendo a los chicos y a las chicas. Esperemos que esto se mantenga, porque hay bastantes personas que están contratados por la contingencia, que han sido un gran aporte a nuestra institución, pero que están a plazo fijo sin tener claridad de si se pueden proyectar o no. Esperamos que las autoridades, así como se dan los gastos para asesores, también se puedan mantener los gastos de estas personas que están haciendo una gran labor con los niños, niñas y adolescentes en nuestra región y en el país. Pero también señalar que hoy día ya no es solo un tema de cantidad de funcionarios, es importante el ver el qué hacemos con los chicos, porque en definitiva, como usted planteaba, el tema de la sujeción es algo que nosotros estamos impedidos de hacer, y eso no es algo que nosotros busquemos, pero cuando un chico está con un cuchillo y quiere acuchillar al resto o se queda autoherida, es muy difícil hacer algo con pocas palabras, y eso es algo que nosotros le hemos planteado al servicio, tanto en la línea de protección como en la línea de justicia juvenil, en el cual hay mucho resquemor. Nosotros creemos que si la comunidad supiese cuáles son nuestros protocolos de acción, como se sabe con respecto a la unidad de psiquiatría, donde hay pasos a seguir, donde cada funcionario sabe qué tiene que hacer, y si alguien no hace, entra a sumario. Hoy día los funcionarios no tenemos ninguna oportunidad, porque si hacemos algo como eso, entramos a sumario y en general son sanciones draconianas, porque tenemos todo el peso de la opinión pública. Más que la legalidad, se ve lo que dice lo que la barra encuentra bueno o malo, y eso no sirve para la política pública. Evidentemente que nosotros no estamos con la vulneración de derechos, pero también entendemos que los jóvenes, niños, niñas y adolescentes también tienen que entender, aprender a que la violencia no es el método de resolver los conflictos. Y eso muchas veces cuando hay situaciones de desborde demasiado grandes, con solo palabras no alcanza. Y eso es lo que tiene que dar normado, y la comunidad tiene que saberlo. Con los últimos acontecimientos ocurridos en este hogar de menores donde
algunos pequeños o adolescentes fueron vulnerados sexualmente, niños. Eso no, hay que decirlo, eso no dependían de funcionarios del Sename. Son las llamadas instituciones que funcionan al amparo del Sename, o sea, para decir, como hay tanto niño que proteger, digamos, el Sename no da para todo, por lo tanto, el Sename establece convenios, contratos, no sé cómo llamarlo, con otras instituciones que se hacen cargo de menores. Parte del diagnóstico que usted hace tiene que ver con que haya sucedido lo que sucedió en ese hogar de menores. ¿Es bueno, le cambio la pregunta, es bueno que instituciones que no sean dependientes o que no sean, en la que no trabajen funcionarios del Sename estén a cargo de niños? Para nosotros somos opositores a la labor privada en la política de infancia por situaciones como esta, que no son las primeras ni las únicas, lamentablemente. Comentarles que, como la gente no sabe, el funcionario de trato directo de Sename es supervisado más o menos seguido desde nuestra misma institución, y los supervisores a nuestros chicos les preguntan cómo te ha tratado el tío, si te ha pegado o no te ha pegado, te ha tratado mal, así directamente, y lo que nos parece correcto. Pero creemos que eso debe ser algo con todas las instituciones, y para que pueda ser así, deben ser todas esas instituciones parte del Estado, para poder tener una supervigilancia mayor. Porque aquí evidentemente tienen que haber algún tipo de presiones frente a lo que se hace en esa labor con respecto a los cuidados, porque estamos hablando de mucha plata, miles de millones de pesos. No hay algo Don Eric, pero en el fondo estoy entendiendo que el Sename no supervisa, no supervigila, no fiscaliza adecuadamente al menos lo que pasa en estos hogares que no dependen, donde no trabajan funcionarios del Sename. Mira, no puedo ser tan taxativo, pero sí puedo señalar que si hubiese hecho las preguntas que le hacen a los chicos nuestros en ese hogar, lo más probable es que se hubiese sabido de esto desde antes. Lamentamos y esperamos que esto haya ocurrido y gracias a eso se haya detectado esta situación. Pero ¿Cuánto de negocio, don Eric, hay en estas instituciones? Basta ver algunas investigaciones que hay en las redes, no voy a nombrar la fuente porque es parte de los medios, pero hay investigaciones periodísticas que señalan que hay pozos acumulados. Las platas de las subvenciones del Sename son para gastar en los niños, niñas y adolescentes, para lo cual se le entregan las platas a los colaboradores. Entonces, obvio, que hayan millones que estén guardados significa que no han sido gastados en ellos. Entonces, cuando nosotros vemos instituciones con grandes edificios en el pleno centro de las grandes metrópolis de las regiones, y que son instituciones sin fines de lucro, nos cuesta un poco creerlo, pensando en que siempre el centro, la plusvalía es más alta en cualquier capital regional, o Santiago inclusive. Entonces, eso nos da que pensar. Ahora, si la política de infancia fuese estatal, pudiese ser mucho mejor supervisada. ¿Por qué? Porque, como se lo planteaba, a nosotros se pregunta directamente a nuestro sujeto de atención cómo lo estamos tratando, hay cámaras en el lugar del lactante, o sea, tenemos mucha vigilancia de qué hacer y tenemos protocolos que inmediatamente nos sacan si es que hay algo que no se vea bien o que no tenga una muy buena explicación. Entonces, pensamos nosotros que la privatización de la subvención hacia las instituciones colaboradoras ha tenido todo este correlato, que además significa que los trabajadores en esas instituciones estén en peores condiciones que nosotros, remuneracionalmente y en cuanto a sus derechos también. Y ahí está la rotación de profesionales, que no permiten la vinculación y que generan un rotar y rotar de gente que no permite que los niños tomen algún referente como para poder aferrarse y poder salir de la situación en la cual se encuentran. Y eso es parte de la situación del subcontrato que hay en el Sename. Sí, de eso no sabemos mucho en realidad, porque los trabajadores que están laborando en estos hogares que no dependen directamente o que no son funcionarios del Sename no se han organizado y no tenemos luces sobre lo que pasa. Efectivamente, debe haber una precarización laboral importante, como señala usted. Don Eric, hoy nuevamente no tenemos director del Sename. Este es un cuento ya viejo, usted lo sabe bien. Duran re poco los directores del Sename porque, me refiero a los directores regionales, porque evidentemente es complejo, no es una situación fácil, digamos. Ahora, ¿qué ha significado la ausencia reiterada de directores regionales del Sename? Reiterada en tema de que van cambiando constantemente, a eso me refiero, digamos.
Alguien calificaba por ahí la situación como un desorden, en el fondo. Mira, para nosotros, para ser súper claro, el problema del constante cambio de directores es que no se puede generar una dirección, valga la redundancia, porque el director regional es quien representa al director nacional o directora nacional en la región y quien guía la labor para el cumplimiento de la misión institucional. Al estarlo cambiando constantemente, cada uno tiene su estilo. Lamentablemente, no se llega a un equilibrio entre lo político y lo técnico. O es muy político o es muy técnico, y eso hace que no haya posibilidades de encontrar los vínculos con las instituciones que correspondan para mejorar nuestra labor. Porque se habla mucho de interministerialidad, de que trabajemos con los otros ministerios, pero no tenemos una RAE y estamos con chicos que tienen tratamiento psiquiátrico. Se nos prometió que se iba a hacer una UCRI en el servicio de salud para poder tener atención a estos chicos que toman pastillas, porque los dan los psiquiatras, no se las damos nosotros. Y nada, con respecto a la residencia, también se nos planteó la posibilidad de ir haciendo un modelo dinámico, pero seguimos teniendo agresiones aquí y en Santiago y en cada una de las regiones donde hay residencias familiares, porque tú no puedes mezclar los tres perfiles. Lamentablemente no estamos en Europa, estamos en Chile, somos un país subdesarrollado, nuestros chicos son distintos, el nivel de daño es mucho más profundo y severo acá que en otras partes del mundo, sin desmerecer, y eso hace que la intervención tenga que ser distinta. Este modelo que se intenta implementar y que agradecemos, así como se está implementando, si se fuese desde los lactantes no habría ningún problema, pero se está implementando con chicos que ya tienen 14 años. Por tanto, ya hay cierta formación que uno cuesta mucho cambiar. Y eso es la complejidad. Y esa complejidad se vería aminorada si hubiesen residencias por perfil y hubiese un patrón más conductual del que hacer. Hoy día vamos a hacer esto, hasta ahora se hace esto, después vamos para allá. No tan laissez-faire, porque los chicos igual requieren límites. Porque si no tienen límites, que es lo que le ha pasado toda la vida, hacen lo que ven nomás. Pues, y en lo que ven puede haber conductas violentas, conductas sexuales, conductas de consumo, o de inferirse herida o dañarse, ¿sí? Por ejemplo. Don Eric, ¿cuánto tiempo lleva trabajando usted en el Sename y contrato directo de menores? 20 años estamos en el Servicio Nacional de Menores. Una última pregunta. Así como se implementó la ley penal adolescente hace ya varios años atrás, ¿usted tiene alguna confianza de que con los errores en la implementación de la ley penal adolescente que ustedes señalaron en todos lados, digamos, ahora que se está creando una nueva institucionalidad para el Sename, se están repitiendo los mismos errores y por lo tanto la nueva institucionalidad del Sename puede que no sea el punto final de los problemas de la protección a la infancia? Esperamos que eso no sea así, pero los proyectos que se están debatiendo no van al punto del asunto que dice relación con garantizar los derechos de todos los niños y niñas en Chile, adolescentes y jóvenes. Está como para ser un apoyo prácticamente, de tratar de ayudar, y eso no es lo que nosotros entendemos como una política pública. Es como que la salud no buscara sanar a todos los pacientes enfermos, sino que a los que están más enfermos, y eso tampoco está bien. Para nosotros una política pública es algo mucho más profundo. O sea, estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes que son supuestamente el futuro del país. Entonces ese futuro también contempla a estos chicos que nadie quiere ver y que a todos les molestan. Entonces, si quieren que esto, que no haya tanto robo, no haya tanto consumo, no haya tanta agresión sexual, etcétera, eso requiere invertir y requiere que no solamente se hable de medidas bonitas como la interministerialidad, sino que hechos concretos. Si Salud ya no puede hacerse cargo de nuestros chicos, entonces que el Ministerio de Justicia dé los recursos para que los chicos que tienen problemas psiquiátricos tengan un espacio. Si el CONACE no da abasto para poder intervenir a través de sus programas externos también con nuestros chicos, entonces que nos permita al Servicio Nacional de Menores implementar políticas en eso, porque si no, con el cuento de la interministerialidad llevamos casi 20 años y aquí estamos con los problemas que no son muy distintos a lo que conversamos hace seis. Muy bien, está claro el diagnóstico que hay de la institución. Todos queremos, usted, yo y todos los que están mirando esta entrevista, que cambie el asunto del Sename, que ya no va a ser Sename, va a tener otro nombre y qué sé yo, pero ese cambio de nombre no va a servir de mucho si no cambia el tema de fondo, y eso es lo que quisimos abordar en esta entrevista. Muchas gracias, don Eric Rojas. Muchas gracias a usted y un saludo a toda la gente que está en turno cumpliendo con la misión institucional con los niños, niñas y adolescentes más vulnerados del país. Buenas tardes. Muy bien, hasta luego.